El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela planea enjuiciar a la Asamblea Nacional. Sí, así como lo escuchan, porque este es un episodio más en el conflicto interinstitucional de esta desequilibrada existencia de poderes públicos en Venezuela, en la que hay sin duda alguna una especie de asedio del poder judicial contra el poder legislativo, embates del poder legislativo hacia el poder judicial, un poder ejecutivo que se ve de alguna manera favorecido por el poder judicial. El judicial está subordinado de alguna manera al ejecutivo para tratar de aislar al legislativo. ¿Qué sucede? El TSJ planea enjuiciar a la Asamblea Nacional, pero ¿por qué? Es necesario entender qué o bajo qué argumentos planea el Tribunal Supremo de Justicia enjuiciar a la Asamblea Nacional para determinar si es esto jurídicamente procedente, si es válido, si es constitucional, si puede hacerse o no. Diversos medios nacionales han informado que el Tribunal Supremo de Justicia planea hacer una reunión de emergencia para enjuiciar a la Asamblea Nacional y destituirla de los principales poderes. A Henry Ramos Alup, el presidente de esta, por desacato judicial, debido a la reincorporación de los diputados de Amazonas, quienes, según magistrados del TSJ, tomaron esos lugares de manera inconstitucional y con votos comprados, y a dichos diputados por usurpación de funciones. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, hace días reincorporó con constitución en mano a Nirma Guarulla, Julio Igarza y Romer Guzamana, esos tres diputados de Amazonas, de oposición también, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia amenazara desde hace varios meses, incluso desde que tomó posesión la nueva Asamblea Nacional desde el 5 de enero de 2016, con tomar medidas drásticas en caso de que la oposición ignorara el llamado de atención del TSJ. Por lo tanto, este hecho puede tomarse como un desafío. ¿Hay desacato o no? ¿Realmente hubo una reincorporación inválida, nula e irrita como lo alega el TSJ y el gobierno con respecto a los diputados de Amazonas? Se origina cuando se fraude de que estos diputados de Amazonas compraron votos para ser electos en sus respectivas circunscripciones y representaciones, sus respectivas representaciones federales. Ahora, el TSJ alega que hubo fraude electoral, que hubo votos comprados prácticamente y que hubo desacato por parte del presidente de la Asamblea Nacional por juramentar a diputados que, según el TSJ, fueron fraudulentamente electos, y a estos por haber usurpado funciones al asumir sus cargos siendo electos de manera fraudulenta. Primero, bajo el argumento de que aún no se ha demostrado legalmente, porque la investigación está en curso y no se ha arrojado un informe final, no se ha mostrado legalmente que hubo una elección fraudulenta, y hasta que, como lo dice la regla básica de las ciencias jurídicas, hasta que no se logre demostrar la culpabilidad, es completamente inocente el sujeto. En este caso, estos diputados hasta el momento no están asumiendo de manera fraudulenta ni están incurriendo en usurpación de funciones por dos motivos: porque no se ha demostrado su culpabilidad, es decir, fueron imputados pero hasta ahora no tienen una responsabilidad penal porque no se ha demostrado la culpabilidad, y al no haber responsabilidad penal no puede haber usurpación de funciones porque están asumiendo cargos constitucionales, no están de alguna manera asumiendo el cargo de otro diputado, no están usurpando la función de otro diputado porque eran cargos vacantes, y si están vacantes y nadie los está ejerciendo, no puede usurparse algo que no pertenece a nadie de iure y de facto, más que todo de iure. En todo caso, esta asunción de estos diputados se ha hecho de iure. El TSJ alega que es de facto, pero bajo el argumento de que no se ha demostrado culpabilidad ni responsabilidad penal, no hay de alguna manera una posesión de facto, sino de iure hasta los momentos. Por este aspecto tienen los diputados cierta ventaja, y también gozan de inmunidad parlamentaria que no puede ser allanada por el Tribunal Supremo de Justicia, sino por la Asamblea Nacional misma. Y esa inmunidad parlamentaria es lo que los hace de alguna manera intocables por parte del Poder Judicial, hasta tanto no se les allane, pero obviamente la Asamblea Nacional no va a allanar la inmunidad parlamentaria de estos diputados. En el caso de Henry Ramos Alup, que se le acusa de desacato judicial, no está de alguna manera desacatando esa sentencia porque está juramentando a tres sujetos de derecho sustantivo, de derecho natural
que no están incurriendo en fraude, que están asumiendo de jure porque no se ha demostrado culpabilidad. Entonces, si no está de alguna manera juramentando a sujetos bajo los cuales no ha recaído ninguna responsabilidad penal porque no hay sentencia de culpabilidad de jure, entonces no hay desacato, por lo tanto la sentencia al parecer queda sin efecto, aunque el TCJ diga que la reincorporación es nula e irrita, pero no puede haber nulidad de algo que no se ha comprobado y algo que de alguna manera está plasmado en la Constitución. ¿Por qué? Porque no hay validez jurídica para aplicarle un juicio a la Asamblea Nacional, es decir, no hay responsabilidad penal ni en los diputados ni en Henry Ramos Alup, y al no haber responsabilidad penal no hay validez jurídica para que se le aplique un juicio a la Asamblea Nacional. En todo caso, no hay validez jurídica tampoco para que el Poder Judicial enjuicie al Poder Legislativo, no lo contempla la Constitución. En todo caso, si llega a enjuiciar el TCJ a la Asamblea Nacional, sería una especie de juicio político que tampoco está contemplado en la Constitución venezolana, porque no existe la figura del impeachment o del juicio político tampoco en el ordenamiento jurídico venezolano, como si existe, por ejemplo, en países como Brasil, que ya sabemos muy bien lo que está ocurriendo en ese país. Pueden incorporarse en plenitud de derechos. No vamos a acatar ninguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que viole esta Constitución. Fueron las palabras del presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup. Por su parte, el jefe del bloque oficialista, Héctor Rodríguez, advirtió que, abro comillas, este acto es absolutamente ilegal, inconstitucional y los ex candidatos de Amazonas que asuman su responsabilidad. La diputada opositora Delsa Solórzano declaró con tristeza por la anarquía que demuestra el gobierno junto al TSJ. Cito lo que dijo: aquí no hay ningún desacato porque no hay ninguna sentencia. No hay cualquier cosa que la AN diga o haga que los parlamentarios oficialistas no tengan que refutar. Y el TSJ actúa muy rápido para algunas cosas y para dar un veredicto con respecto a los diputados de Amazonas, y no ha actuado para nada. El TSJ está incurriendo en la denegación de justicia, expresó. Hay que interpretar bien estos argumentos. El argumento de Henry Ramos Alup dice que se puede incorporar en plenitud de derechos. Hasta el momento sí, porque si no hay responsabilidad penal, sus derechos están garantizados. De igual manera, no se puede impugnar un derecho ni natural, ni humano, ni constitucional, y los tres los poseen estos tres diputados. Con respecto a las declaraciones de Héctor Rodríguez, no hay ilegalidad ni inconstitucionalidad ni nulidad del proceso porque no se ha demostrado responsabilidad penal, no hay sentencia como tal y por lo tanto quedaría sin efecto todo argumento jurídico que de alguna manera sustente o plantee ilegalidad, inconstitucionalidad o nulidad jurídica. Con respecto a lo que menciona Delsa Solórzano, no hay desacato porque no hay sentencia, no se puede desacatar algo que no ha sido ordenado. Y tampoco, ya que no hay sentencia del TSJ, tampoco se puede de alguna manera dictar un veredicto tan rápido cuando ni siquiera se ha demostrado responsabilidad penal. Es decir, el TSJ no ha demostrado que hubo elección fraudulenta de estos diputados, y hasta que no logre demostrar su culpabilidad son completamente inocentes. Por lo tanto, no hay una sentencia hasta los momentos que sea válida y pueden ejercer de jure y con plena facultad de derechos constitucionales y naturales estos tres diputados. Es el planteamiento jurídico que se puede de alguna manera extraer, y con todos estos factores, de alguna manera, al no haber sentencia, al no haber responsabilidad penal y al haber una asunción de jure, no haber fraude, entonces no hay validez jurídica para aplicar un juicio a un ente que la Constitución no lo avala, o no hay nada en la Constitución que diga que el TSJ puede enjuiciar a la Asamblea Nacional, y tampoco hay validez jurídica para que se enjuicie a un sujeto, en este caso un sujeto de derecho jurídico como es la Asamblea Nacional, cuando ni siquiera tiene responsabilidad penal alguna. Es decir, no puedes acusar a alguien de algo que no ha hecho, en pocas palabras. Así es como se interpreta y sigue otro conflicto más, otro episodio de conflicto más entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional en Venezuela.